Soy especialista en política de foros. ¿Por quién votar por Morena? Obvio, el que te diga lo contrario te quiere ver la cara, siempre nos la ha visto la TV, Televisa y TV Azteca, pero bueno, sí hay que votar por Morena para darle ayuda al presidente que está luchando para quitar la corrupción, pero también hay que votar por PT y Encuentro Social porque no quieren mayoría de Morena. Ok. Pongan atención, hay mucha gente como Olmo es de esa gente que lucha por la democracia, entonces ellos para gobernador y alcalde sí, y porque la TV no lo dice, porque ellos solo hablan de porque por quién paga y da más dinero. No hay que votar por PRI o PAN, ya gobernaron ellos y no pudieron hacernos ricos. Adiós, aquí les dejo referencias muy buenas, mírenlas. La llegada de López Obrador a la presidencia de México ha afectado a ciertos grupos de interés que durante décadas hicieron con México lo que querían para su beneficio propio. Estos grupos de interés están formados por las cúpulas de los partidos del PRI y del PAN. También están estrechamente relacionados con la agenda política de los Estados Unidos. Es decir, la cúpula prianista, que es la mejor manera de llamar a la complicidad entre el PRI y el PAN, son los representantes de negocios de Estados Unidos. Ellos son los encargados de legislar, de promover leyes, de aprobar proyectos que tengan la finalidad de entregar la soberanía de México al control estadounidense. Esta es la razón de la existencia del PRI y del PAN. México hoy en día parece que no destaca en nada más que corrupción y violencia. No hay proyectos de ciencia, el presupuesto para la investigación y desarrollo fue descuidado por décadas. Tanto así que de las patentes registradas en México, 95% corresponden a extranjeros y solamente el 5% a mexicanos. Por ejemplo, miren estos datos del INPI, que señalan que hasta el cierre del 2016 se otorgaron 426 patentes mexicanas, mientras que los estadounidenses recibieron 4.032. O por ejemplo, observen esta tabla de patentes otorgadas por país, esta del año 2013 por ejemplo, donde aparece Japón en primer lugar, con casi 240.000, le siguen Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, China, Francia y Rusia. En el lugar número 20 aparece Austria, con 2.300 patentes. En el año 2012, México solamente obtuvo 281. ¿A qué se debe esta espeluznante brecha tecnológica entre México y, por ejemplo, Austria, que está en el fondo del top 20 de los países con más patentes? Simplemente que en México no hay una visión de desarrollo de Estado. México como Estado no había existido para los estadistas del PRIAN, ya que México para ellos es una extensión de las políticas de los Estados Unidos y que debe estar sujeto a lo que los gringos digan. Por eso en México no se invierte en ciencia, en tecnología, no se tiene una política de Estado porque no se le ve como un Estado soberano como tal, sino como una granja estadounidense. Hoy en día el presidente López Obrador está tratando de cambiar eso, pero es algo muy difícil. Está luchando no solo contra políticas destructivas que llevan décadas aplicándose, sino también está luchando contra un tipo de cultura, o más bien una contracultura mexicana, de la cual nos han adoctrinado durante el neoliberalismo y nos han hecho pensar que tratar de rescatar a México y cambiar el rumbo es un absurdo. Nos han hecho pensar que lo que es de origen mexicano es de mala calidad y que México es incapaz de desarrollar un proyecto exitoso, o que es incapaz de sobresalir con éxito de una forma soberana e independiente. Estos grupos de poder no son otra cosa más que los representantes de negocios de Estados Unidos en México. Están muy molestos con el presidente por muchas cosas, pero ahora el tema principal es la refinería de Dos Bocas en Tabasco. ¿Qué es lo que ha escuchado usted sobre ese tema en los medios convencionales? Seguramente ha escuchado que es absurdo que Pemex y que la Secretaría de Energía construyan una refinería. También ha escuchado que este será el error del sexenio, que es un capricho de López Obrador, que va a ser un fiasco. Esa es exactamente la contracultura que nos han impuesto. Nos hacen pensar que somos tan pequeñitos y tan tontos que no podemos lograr nada sin papá Estados Unidos. Es verdad que Pemex está en una situación precaria, es verdad que se ha dejado de invertir, es verdad que es una empresa casi quebrada, por no decir otra cosa, pero lo que no dicen esos analistas y esos periodistas y esos políticos
es que las administraciones pasadas son las responsables de la destrucción de Pemex y que ellos tienen la mentalidad de que para qué desarrollar tecnología propia, para qué desarrollar refinación propia, para qué invertir en lo mexicano, si a final de cuentas todo esto lo podemos obtener desde Estados Unidos. Nunca se había llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Saquearon México. Los españoles dominaron México 300 años, 3 siglos, y se saqueó al país. Pero aunque parezca increíble, fue mayor el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal. No hay precedente en la historia. Presidente, pero ¿va a haber responsables? Sí. ¿Se va a castigar a los responsables? Sí, ¿La Fiscalía claro que qué sí. papel tiene? Es que no es un funcionario. Está siendo juzgado el anterior director de Pemex y él se ha encargado de denunciar a otros y la Fiscalía está haciendo la investigación. Pero es pues una red de complicidades, de componendas. Están metidos hasta periodistas, políticos, planta con los políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos 8 reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De conductor estrella, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si en el reclusorio el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver el dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación con construir un reclusorio? Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja 2,000 millones al año y ahora tiene que reducir ese monto porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año. Nos vamos a ahorrar pues como 2,500 millones al año de los 8 reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día así y el otro también, atacándonos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues es una red de componendas, de complicidades. Y en el caso de la industria petrolera, pero así está la industria eléctrica y así está todo. Por ejemplo, este modelo, ¿no?, de que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, en las refinerías, negocios jugosos, contratos a 20 años, terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia que obtuvieron esas plantas. No pasan a formar parte del patrimonio público. Lo mismo hicieron con los reclusorios. Privatizan los reclusorios, contratos a 20 años, hay que pagar 16,000 millones de pesos por año por 8 reclusorios, estén llenos o no estén llenos, tengan o no tengan reclusos, y a los 20 años, así era el contrato, se les quedaban los reclusorios a los empresarios. Entonces, todo fue así. El caso de la industria petrolera fue un desastre, porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima. No comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero. Todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 65% de la gasolina que consumimos, porque no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería. Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Lo peor de todo fue lo que pasó con la industria petroquímica. Nosotros teníamos producción de productos petroquímicos, exportábamos, era de las industrias de más avance tecnológico en el mundo y no quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatarra. Ese es el saldo negativo. Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco, porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba la ropa tendida en el patio, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera
perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando, esa es la transformación, por eso son los ataques, pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. No vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México ha sido históricamente la corrupción. Y tenemos que limpiar de corrupción al país. La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es desterrar la corrupción, que es peor que el COVID, que cualquier pandemia es una enfermedad peor que la malaria, de lo más funesto que hay, la corrupción. El juego político democrático supone comprender los factores que se mueven en ese escenario. Entre esos factores tenemos a los medios de comunicación, que generalmente se presentan a sí mismos como entes imparciales y equilibrados y que ofrecen a las audiencias solo la verdad de los hechos. ¿Será esto así? Ahora que Latinoamérica vive una época de cambios políticos y sociales, y cuando las opciones políticas conservadoras y liberales entraron en crisis porque la ciudadanía ya no les da su respaldo, entran en escena los medios de comunicación como factores de poder de primer orden. ¿Qué rol están jugando en este nuevo contexto la mayoría de los medios de comunicación en América Latina? Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Por qué es tan decisivo el rol de los medios en los estados democráticos? Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras, y los gestos de los políticos multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión, y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón, lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. El prestigioso periodista polaco Richard Kapuscinski, al referirse a los medios privados, afirmó: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Para bien, algo ha cambiado en estos últimos años en la relación entre ciudadanía y medios de comunicación. Bueno, yo creo que el principal cambio fundamental es que el juego político democrático, el juego político democrático supone comprender los factores que se mueven en ese escenario. Entre esos factores tenemos a los medios de comunicación, que generalmente se presentan a sí mismos como entes imparciales y equilibrados y que ofrecen a las audiencias solo la verdad de los hechos. ¿Será esto así? Ahora que Latinoamérica vive una época de cambios políticos y sociales, y cuando las opciones políticas conservadoras y liberales entraron en crisis porque la ciudadanía ya no les da su respaldo, entran en escena los medios de comunicación como factores de poder de primer orden. ¿Qué rol están jugando en este nuevo contexto la mayoría de los medios de comunicación en América Latina? Cuando nosotros nos encontramos con un periódico,
nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Por qué es tan decisivo el rol de los medios en los estados democráticos? Las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos, multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez, ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón. Lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces, esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. El prestigioso periodista polaco Richard Kapuscinski, al referirse a los medios privados, afirmó: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Para bien, algo ha cambiado en estos últimos años en la relación entre ciudadanía y medios de comunicación. Bueno, yo creo que el principal cambio fundamental es que el mito de la credibilidad que tenían los grandes medios se ha derrumbado, ¿no? Hasta hace unos años todos recordamos esa frase de que la letra impresa con sangre entra, esto es verdad, lo ha dicho la televisión, ¿no? Es decir, todo eso ya se ha caído, ¿no? Se ha caído de manera que ya la gente, en cualquier discusión alguien puede decir, lo ha dicho la televisión pero no me lo creo, este periódico no dice más que mentiras, cada uno dice lo que le interesa. Eso era impensable hace 20 años. Hace 20 años se suponía que era de absoluta sagrada verdad lo que salía en los medios y eso ya se ha caído, ¿no? Eso en principio es bueno, quiere decir que la gente ha madurado, que su capacidad crítica es mucho mayor, ¿no? Y que empieza a decodificar de alguna manera los medios. ¿Por qué la gente hoy ya no cree tanto a los medios? Bueno, no le cree porque poco a poco ha habido un enfrentamiento tremendo entre medios y ciudadanía. O porque los medios en un determinado momento se han convertido en agentes de intervención política. Es decir, unas determinadas posiciones ideológicas, básicamente las neoliberales y especialmente la América Latina, se han visto desacreditadas y desautorizadas por la ciudadanía. Entonces se dieron cuenta de que utilizando los medios bajo la coartada, uno, de neutralidad o de imparcialidad o de objetividad, que luego no la había, ¿no?, bajo la imagen de vamos a contarles a usted exactamente lo que ha sucedido, no sin ideología y sin opinión, al final estaban utilizándolo como agentes de intervención política, ¿no? Entonces todo eso al final la gente se ha dado cuenta y ha comprobado que le estaban engañando. La credibilidad de los medios está en crisis en Bolivia y el mundo, sobre todo por aquellas radios, periódicos o canales que con el disfraz de neutrales defienden determinados intereses políticos. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no?, lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo. Es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Entonces antes se menospreciaba a la gente. Entonces, ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante, ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente, y el presidente no se debe de defender.
se tiene que quedar callado. Eso sí, no. Sin embargo, reconoció que una crítica severa y estar al pendiente de los pasos del... Cuando se habla de infraestructura en México, lo primero en que se piensa la mayoría de las veces es en las grandes obras carreteras a las que se ha apostado para dotar al país de conectividad. Sin embargo, a gran escala existen otras grandes obras que se han optado por brindar conectividad al país, como lo es la conexión ferroviaria regional de puertos y edificios industriales. El grupo Caxxor, empresa especializada en financiamiento institucional para proyectos de infraestructura privada, está planeando un proyecto de integración cuyas raíces son los acuerdos comerciales recientemente firmados entre México, Estados Unidos y Canadá. Este será uno de los proyectos comerciales más grandes de todo Norteamérica, para lo cual ya se perfila una inversión inicial de $3.300 millones. Por ello, Carlos Ortiz, presidente y director general de Caxxor, explicó que el proyecto Corredor Temec propone un nuevo corredor estratégico desde el Pacífico mexicano para conectar por el centro y este de Estados Unidos. La zona industrial será a través de la más productiva región industrial mexicana, porque el corredor tocará Sinaloa, Durango, Monterrey, Dallas, Tulsa, Chicago y conectando con Winnipeg, Canadá. El plan tiene el visto bueno por el gobierno de Estados Unidos, legisladores estatales como el senador John Cornyn del Departamento de Transporte, así como del gobierno duranguense, de José Rosa Saispuro, de Sinaloa a cargo de Quirino Ordaz, y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. A la derecha le falta el apoyo del pueblo. Quiero verlos, quiero que suban sus videos en campaña recorriendo las calles, las comunidades, las poblaciones del país. Quiero verlos, cómo los recibe la gente, reclamándolos el nivel de desigualdad, de pobreza, de desesperanza en que sumieron por décadas a la población del país. Hipócritas que vienen aquí a tribuna a decir que se preocupan por lo que no les ha preocupado nunca. Porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha. Y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. 6 de junio, ahí nos vemos las caras. Disculpe usted, señor. El 6 de junio nos vemos las caras. El 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos les van a repetir la medicina del 1 de julio de 2018. Como me lo dijo, apuesta lo que quieras, pero están prohibidas las apuestas, compañera senadora. Pero te apostaría lo que quisieras. Como me lo dijo una vecina, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero por ningún motivo votaría por la basura del PRI del PAN. De los achichincles del PRD ni me ocupo. Se necesita desvergüenza para apoyar a sus asesinos y a sus opresores. Se necesita desvergüenza para olvidar los fraudes electorales de que fuimos víctimas. Se necesita desvergüenza para que vengan aquí a cuestionar al presidente que vivió por lo menos 3 fraudes electorales. En 2018 hicieron fraude electoral, pero la fuerza del electorado nos sacó adelante. El INE no tuvo nada que ver en el reconocimiento de ese triunfo. Ni juntos pueden. Les ganamos con el 53% de los votos, se los recuerdo puntual y precisamente. Nos hacen lo que el viento a Juárez, se los digo con mucha claridad. No van a poder con el pueblo de México. Subestiman a la gente. Como lo dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Piensan que con sus prácticas de siempre y con sus promesas de siempre falsas, vacías, fatuas, van a poder engañar al electorado. Los acuso de golpistas, los acuso de actuar ilegalmente, los acuso de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos, los acuso de traición a la patria, porque se necesita cara dura para andar buscando en el extranjero lo que no pueden lograr en las urnas. Claro que nos vemos el 6 de junio, claro que les vamos a ajustar las cuentas, por supuesto que los vamos a poner en su lugar, que es el basurero de la historia. El 7 de mayo, el compañero presidente dio a conocer una nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, donde reclamaba el financiamiento ilegal que la Embajada de Estados Unidos está haciendo
a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza el señor X. El señor X es la cara visible de la oposición. No solo promovió cualquier cantidad de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles y contra las obras públicas claves de nuestro gobierno, sino armó la coalición del PRI, PAN y PRD, de la derecha que se quitó la máscara, hacían el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Ofició Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, que son sus coordinadores de campaña. Y por lo tanto sostengo, bueno, primero, no es nuevo que la Embajada de Estados Unidos financie el derrocamiento de gobiernos populares y democráticos. La historia de la humanidad está repleta de casos de esa naturaleza. Al presidente Madero lo derrocó un golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Wilson, que le costó no solo el gobierno, sino la vida. Podría ser una larga lista de intervenciones de Estados Unidos para derrocar gobiernos democráticos, pero me llama la atención que a la derecha de esto no hable nada. Se comportan carroñeramente frente a la tragedia, se comportan hipócritamente cuestionando que el compañero presidente dé a conocer sus actitudes fraudulentas en torno al proceso electoral, pero nada dicen de la grave denuncia de que están financiando a la oposición, el gobierno de Estados Unidos, en sus opciones golpistas. Aquí se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. No quieren reconocerle, gritan, no hay vacunas cuando los están vacunando. Es el colmo de la esquizofrenia. Pero lo más importante, están financiados por la Embajada de Estados Unidos, el PRI, el PAN y el PRD. Lo sostengo con toda responsabilidad. Y si el INE, en vez de estar amenazando de que va a anular una elección que no puede anular porque no tiene facultades para ello, si en vez de decir eso investigara el financiamiento del PRI, el PAN y el PRD, les retiraría el registro, porque están violando la Constitución con ese financiamiento ilegal. Están avanzando en su posición golpista, buscando derrocar al gobierno del compañero presidente. Todos los días intrigan, mienten, tergiversan, tratan de envenenar la relación de nuestro gobierno con el pueblo, tratan de desinformar, hacen todos los esfuerzos por mentir de manera sistemática y permanente. Pero lo central, la Embajada de Estados Unidos complotando para derrocar al gobierno del compañero presidente López Obrador, esto es gravísimo. Es un hecho verdaderamente monstruoso. Es una situación que a todo el movimiento debería llamarle la atención para fortalecer la unidad, cerrar filas y reclamarle a estos golpistas de la derecha su conducta miserable. Yo no doy crédito que estemos hablando de cabeza de huevo, que es gravísimo, cierto, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero es parte de esa posición golpista de ir ahogando a nuestro gobierno, de irle echando al Poder Judicial encima, de irlo descalificando, de irlo desgastando para buscar derrogar a nuestro gobierno. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando precisamente para lo que fue creada su asociación fue para evadir el pago de impuestos. Su intención es presionar para salir impunes de su corrupción, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Es así como deberían llamarse. Repito, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Reciben dinero y dicen que lo van a donar para ser deducible de impuestos, supuestamente para el beneficio social, y ahora vemos que en realidad no fue así. Fue para beneficiarse de manera económica directamente las empresas y las organizaciones de Claudio X González. Estas pruebas ya fueron presentadas por el senador Ricardo Monreal en el 17 y por acuerdos de Claudio X González con el entonces secretario de Hacienda Peña Nieto, por vía de José Antonio Meade Curibeña, fue que lograron otra vez salir impunes de toda esa corrupción en la que han estado. Samuel García es investigado por la Fiscalía Electoral por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita con fines electorales, investigación que también involucra a algunos de sus familiares. A las autoridades es que saquen a mi familia de esto. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. Que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable
es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. No hay más. La gente lo sabe. Samuel García agregó que está a disposición de las autoridades que dijo todavía no le notifican la denuncia en su contra, de la que señaló se enteró a través de las noticias. Y nos dice los miles y miles de millones de pesos que condonaron Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Fueron más de 400, casi 500 mil millones de pesos. ¿Cuántos Tren Maya? ¿Cuántos aeropuertos? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos refinerías como Dos Bocas? Se lo voy a presentar ahorita en pantalla las cifras. Lo que va a costar cada uno de ellos y cuántas obras de esas hubiéramos completado si esta bola de sinvergüenzas hubieran cobrado el dinero tal y como debe ser, como lo está haciendo el señor presidente de la República. ¿Por qué cree que hay dinero ahora sí para hospitales, carreteras, construcciones, sin pedir nada al exterior? Con la señora Raquel Buenrostro, muy buenas noticias, y vayamos pues a la información, amigo de Conexión. Mire aquí nada más y nada menos. Aquí lo tiene en pantalla. Calderón y Enrique Peña Nieto ayudaron a sus amigos, los empresarios, y condonaron 413 mil millones de pesos en impuestos. Nada más en eso. Hay una cifra parecida en no condonación de impuestos, sino en evasión. Y hay otra cifra parecida muy alta en las compañías factureras, que por cierto la señora Raquel Buenrostro dijo, hay muchos equipos de fútbol factureros, grupos musicales, políticos, que próximamente nos los dará a conocer. Pues ahí ve en pantalla, ahora sí, 413 mil millones de pesos regalaron estos bandidos. ¿Qué hubieran construido? ¿Qué hubieran construido si estos señores no hubieran regalado esa lana? Te lo presento aquí en pantalla. Por ejemplo, esta cifra muy ilustrativa al respecto. Fíjese nada más y nada menos. Eso es lo que va a costar Dos Bocas. 160 mil millones de pesos será el costo total del proyecto. Auméntele un poco porque el dólar, todo va con el dólar, ya ve que el dólar sube y baja. Auméntele un poco, pero vamos a dejarlo en 160 mil, póngale que salga en 180, 190 mil ya al final. Con la fluctuación del dólar que aumentan los precios, vamos a dejarlo en 200, se me hace mucho. Ya hubiéramos construido 2 refinerías de petróleo. Bueno, nos hubiera sobrado lana porque me fui alto, pero y nos hubiera sobrado lana para algo más. ¿Qué más pudimos haber construido con ese dinero? Mire nada más y nada menos el aeropuerto de Santa Lucía. La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá un costo total de 172 mil millones de pesos. Hubiéramos construido 2 aeropuertos de esa envergadura y nos hubiera sobrado lana todavía. Hay nomás para que se vaya dando cuenta del tamaño del robo de estos señores. Cada quien hubiera construido un aeropuerto, se hubiera cobrado los impuestos y todavía hubiera sobrado lana para hacer más infraestructura. Nada más estoy hablando de lo que condonaron. Le digo que hay una cifra parecida en evasión. Evasión es diferente, que les daban estrategia, les daban figuras legales para que los señores no pagaran impuestos, se hacían esto, se hacían lo otro, les daban ahora sí privilegios a estos señores. Y otro más, las factureras de compañías fantasmas, creaban una compañía fantasma de limpieza, digamos, y la gente empezaba a facturar como si de veras limpiara calles, limpiara empresas, limpiara eso. ¿Cómo le comprobaba usted si lo había hecho o no? Si la limpieza es efímera, de un momento a otro se vuelve a ensuciar. No podía comprobar, así que facturaban millones y millones de pesos a través, le di un ejemplo, de una empresa fantasma que no existía. Y así de esa manera se beneficiaban con grandes cantidades de dinero, con IVAs, con impuestos sobre la renta e infinidad. Honestamente, las cosas están muy mal para el PRIAN, porque no vale la pena revisar qué es lo que dicen algunas encuestas cuchareras pero internacionales. Y es que, honestamente, las cosas están muy mal para el PRIAN, porque en el peor de los casos, el Congreso Federal va a quedar exactamente igual. Por ejemplo, el diario El País ha sacado esta encuesta, donde la titula así:
Morena pierde la mayoría absoluta y necesita de aliados para controlar el Congreso, pero cuando vemos la encuesta, vemos que Morena, o sea, el semicírculo de arriba es la actualidad, el semicírculo de arriba es la encuesta, la proyección de que Morena va a tener 230 diputados, el Verde 53 y el PT 32, y la actualidad, ¿no? Donde Morena tiene 256 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta. Pero aquí ignora el país lo que pasó en esta parte, en este semicírculo. Porque realmente Morena originalmente no tenía 256 diputados, sino que varios del PT y varios de Encuentro Social, gente de Morena, fueron postulados por ese partido, pero una vez que ganaron en sus distritos, renunciaron a las bancadas y se fueron a sumar a Morena. Y es lo que va a suceder exactamente en este caso. Varias gente del PT y muchos del Verde van a renunciar a sus bancadas porque son morenistas postulados por estos partidos, y al final van a poder conseguir Morena la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y como vemos, sumado el Verde, PT, y aquí no aparece Encuentro Social, pero por ahí va a aparecer, sumados estos aliados van a tener las 2/3 partes. O sea, van a quedar en el peor de los casos exactamente igual. Y miren esta diferencia. O sea, vean cómo está. La intención del voto de Morena, según Diario El País, es un diario ultra neoliberal allá en España. Morena tiene 44 puntos. Vaya, vean esto. Vean, hasta sale de la gráfica. El PRI 19, el PAN 18, el Verde, que sería aliado de Morena. O sea, este es también preferencia Morena, 5%, y el PT 3%. Entonces, es obvio y evidente que Morena duplica a sus competidores. Que el PRIAN, RD, el Movimiento Ciudadano, no va a poder detener la ola. Es claro y evidente que Morena sigue arriba, a pesar de lo que digan todos los chayoteros. Vamos a ver otra encuesta del Diario del País del día de ayer, porque también lo más reciente. No me gusta leer muchas encuestas, pero ahorita creo que vale la pena ver el contexto. Señala ¿no? Donde empiezan a encuestar a presidenciables. Encuestan a Sheinbaum y dicen que es la favorita. Y gana por un poco Ebrard, que sería el segundo favorito. Y es importante porque es una encuesta que se hizo después del accidente de la línea 12. Y contrario a lo que dicen aquí en México, lo cierto es que Sheinbaum y Ebrard son los punteros, y por mucho, ¿no? Y aquí vemos finalmente esta tablita. Claudia Sheinbaum tiene más 21 puntos en opiniones positivas. A Marcelo Ebrard tiene más 9 puntos, y aquí pusieron a Olga Sánchez Cordero más 5 puntos. Yo supongo que si pones aquí a Tatiana Cloutier o a Santiago Nieto, estarían entre Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard. Pero bueno, la verdad es que Claudia Sheinbaum sí está muy arriba, Marcelo Ebrard tampoco está muy abajo. Y si vemos, por ejemplo, quiénes son los candidatos de la oposición, están muy alejados, ¿no? Por ejemplo, Enrique Alfaro, menos 5 puntos, o sea, tiene más opiniones negativas que positivas. Aquí encuestan a Lencho Córdoba, menos 5 puntos, están muy lejos. Y ya, Ricardo Salinas Pliego, menos 7 puntos. Alfredo del Mazo, actual gobernador mexiquense, menos 7 puntos. Y ponen a Ricardo Canalla, menos 17 puntos. O sea, sólidamente abajo Ricardo Anaya. Entonces también esta encuesta del País revela que al final, contrario a lo que están diciendo los chayoteros aquí en México, de que se desplomó la imagen de Ebrard y de Sheinbaum con el accidente de la línea 12, que fue ciertamente muy terrible, pero de todos modos los capitalinos y los mexicanos coinciden en que Sheinbaum y Ebrard tuvieron poco que ver, que pudo haber sido una causa multifactorial, desde el sismo, la mala construcción de la constructora de Slim al cambiar, ¿no?, de concreto a acero, y otras cosas, el mal mantenimiento de Mancera, ¿no? Tal vez, ciertamente, pudo haber sido, ¿no?, una funcionaria de Sheinbaum que no estuvo pendiente de esto, pero realmente no le están trasladando a Morena, Sheinbaum y Ebrard esto, como si intentan hacerlo de manera muy clara y evidente la ultraderecha. La crisis sanitaria y la crisis económica. Estos programas nos ayudan mucho. Esta estrategia de atender primero a los de abajo es una fórmula que
seguramente va a quedar establecida como opción, como alternativa, porque en el periodo neoliberal se hacía exactamente lo opuesto, era de arriba para abajo, siempre a las grandes corporaciones, a las instituciones financieras en quiebra, se les rescataba y se olvidaba del pueblo. Creo que el ejemplo más representativo de esa estrategia fue el llamado FOAPROA durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se presentó una crisis económica, financiera y se rescató a las grandes empresas y a los bancos. Se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Todavía se debe 1 billón de pesos de esa enorme deuda que se contrajo para rescatar a una minoría. Y se estima que vamos a terminar de pagar esa deuda en el 2070. Ahora, cuando se nos presenta esta crisis profunda, porque no habíamos tenido una situación de esta magnitud desde los años 30 del siglo pasado, no es una crisis cualquiera. Estamos hablando de un derrumbe económico que no se presentaba desde hace cerca de 100 años, lo que se está padeciendo. Y esto no es privativo de México, es una crisis mundial. Lo mismo en el caso de Estados Unidos y lo mismo puede decirse de países europeos. Pero cada país tomó la decisión de enfrentar esta adversidad de acuerdo a su estrategia. Y la mayoría de los países del mundo optaron por más de lo mismo, apoyar arriba a las corporaciones, entregar los cheques a los dueños de las empresas, de las grandes corporaciones. Nosotros aplicamos una estrategia, repito, distinta, atender de abajo hacia arriba. Y esto nos está dando muy buenos resultados, porque ya estamos saliendo, ya se advierte la luz que indica que vamos a salir del túnel en que... Llegó hasta el extremo de que efectivamente le habían ganado, ellos llamaron la licitación del Tren Maya, ¿no? Ya iba a ser construido por BlackRock, no solo, ojo, el Tren Maya, sino se le iba a concesionar la carretera Tulum-Cancún. No sé si conocen la Riviera Maya, pero una carretera Tulum-Cancún es muy importante. Conecta a Cancún, incluso a la zona norte de Cancún, más para arriba de Cancún, con la parte de Tulum, donde están todos los grandes hoteles, donde están los grandes desarrollos urbanísticos de todo tipo. La verdad es que es una cosa gigantesca. Yo creo que incluso en todo México, esta zona ha de ser la de mayor potencial de bienes raíces por los próximos 50 a 100 años, o sea, honestamente. Y se le van a entregar a BlackRock la concesión de la carretera y el tren. Para ello, ojo, además querían que todo esto no lo pagara BlackRock, sino lo pagáramos todos los mexicanos a través de un esquema similar, como por ejemplo se entregaron muchas cosas Peña Nieto y Felipe Calderón, a través de algo que se llaman una APP, una asociación público-privada. Entonces, eso es lo que estaba impulsando Rogelio Jiménez Pons, el del Fonatur, con BlackRock, que a través de APP, que es deuda pública pero escondida, se le diera a BlackRock esta concesión, ¿no? Tanto la concesión de la carretera como del Tren Maya en este tramo. Incluso, es que esto es increíble, ¿no? O sea, al final con la APP, ¿no? Íbamos nosotros a pagar, fíjense, íbamos a pagar 2.275 millones más IVA durante 18 años a BlackRock, precisamente para entregarle la concesión. O sea, BlackRock iba a tener la concesión de la carretera Tulum. Ellos iban incluso tal vez hasta poner casetas. Y además el gobierno por 18 años le iba a estar pagando 2.000, casi 3.000 millones de pesos más IVA por esta concesión. ¿Se entienden? Era un negocio muy similar al que nos ha contado el presidente López Obrador de la Comisión Federal de Electricidad, muy similar a lo del petróleo, o sea, muy similar, o sea, era realmente un negocio hecho para saquear, de entrada agandallarse una gran obra, quedarse también con una carretera insólitamente importante, ahorita es una federal, pero no es gratuita, es del gobierno,
quedarse también ellos y además que nosotros acabemos pagando por todo eso, ¿no? O sea, era lo mismo. O sea, estaba diseñado para esto. ¿Y qué pasó? De repente, ¡pum!, declararon desierta la licitación del tramo 5 del Tren Maya. No, después de todo esto que les comenté, y está bien amarrado. El propio Rogelio Jiménez Pons del Fonatur señalaba que iba a ser BlackRock y todo estaba caminando. Mocos, que se cae la licitación del Tren Maya. Que siempre no. ¿Qué pasó? Bueno, hoy Darío Celis, columnista del Financiero, revela palo a BlackRock y también a las APP, este esquema de asociación público-privada, que es una especie de deuda escondida. La terminación de patear a la APP, ¿no?, del influyente gestor de fondos que comanda Larry Fink, es única y exclusivamente el presidente. No se equivoque. Porque ¿qué pasó? Y hoy también Reforma lo publica en su columna de Templo Mayor, ¿no? Esa columna que de repente, bueno, sí es medio chacotera, pero tiene buena información. Señala que todo estaba diseñado para entregarle a BlackRock esto. O sea, es que son cosas importantes. La carretera y el tramo 5 del Tren Maya directamente a ellos y además todos los mexicanos íbamos a pagar esto. Llega esto al escritorio del presidente, le explican e inmediatamente dices, casi, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Le vas a entregar a BlackRock? ¿Cómo? ¿Estás idiota? Y entonces en ese momento que llega López al de Fonatur, vamos a leer, con López Obrador y le explica, ya está listo, BlackRock va... Nada, que lo va echando para atrás. Y tómalas. Fíjense, está interesante esta parte. Todo un misterio resulta el descarrilamiento de la licitación para la quinta etapa del Tren Maya. Oficialmente Fonatur asegura que la única propuesta que se presentó no cumplía con los requisitos. Es la de BlackRock. Porque esta era una licitación, entre comillas, muy dirigida. Sin embargo, la versión que se cuenta en Palacio Nacional es que Rogelio Jiménez